En esta demostración entonces vamos a estar recorriendo los conceptos de modelo de datos. Vamos a tomar un origen de datos que ya hemos utilizado en ejercicios anteriores. En este caso voy a agregar un archivo de Excel. Para ello vamos al menú Obtener datos. Como habíamos hablado de los distintos orígenes de datos que tenemos desde archivo, base de datos, Azure, servicios en línea y otros tipos. Vamos a elegir en este caso Excel. Vamos a acceder a una planilla que tiene nuestras tablas del ejemplo de Norwin. Este paso de obtener orígenes de datos ya lo habíamos visto. Vamos a marcar, en este caso voy a marcar una combinación de 4 tablas y le voy a dar cargar. Estoy trabajando con un archivo liviano para hacer más rápido la demo. Entonces, carga los datos al modelo. En este interín, él leyó los orígenes de datos, cargó todas las filas, él trató de interpretar de qué naturaleza son los campos que vinieron, él inclusive trata de identificar si hay nombres de campos similares para los cuales establecer relaciones, y sobre eso nos habilita este apartado para empezar a trabajar con el reporte. Nosotros, antes de trabajar con el reporte, que es la segunda parte de la clase, quiero abordar lo referente al modelo de datos. Y para el modelo de datos son las opciones que tenemos aquí. Son las opciones que tenemos aquí que están debajo de informe, es decir, datos y las relaciones. Vamos a comenzar por las relaciones para ver qué nos interpretó de las relaciones que encontró. Nosotros trajimos 4 tablas: empleados, clientes, pedidos y productos. Una de ellas no la relacionó, las otras sí. Y probablemente necesitamos alguna transformación para que reconozca los nombres de las columnas, razón para la cual vamos a acceder a nuestro editor de consulta, que era la herramienta por excelencia que trabajamos en la clase 2 cuando trabajamos ETL. En el editor de consultas también tengo, en este caso del lado izquierdo, la lista de las consultas para trabajar. En este caso ya estoy posicionado en cliente y efectivamente veo que el primer registro de cliente no son registros, sino que deberían ser los encabezados de la columna. Razón por la cual voy a ir al menú transformar, decir que quiero utilizar la primera fila como encabezado. Ya se localiza como debería quedar. Y voy a inicio y cerrar y aplicar. Al cerrar y aplicar, él vuelve no solamente a detectar los nuevos nombres de las columnas, sino que vuelve a rastrear a ver si él puede proponerme alguna relación. De hecho, ya me dejó marcadas algunas relaciones que vamos a ir estudiando las mismas. En el caso de ID cliente, seleccionando la relación siempre tiene el efecto de mostrarme un número 1 hacia donde ese campo es único y un asterisco en señal de muchos para donde este dato se repite. Es decir, un cliente puede tener muchos pedidos, pero un pedido le corresponde a un cliente. Esa es la manera de leer la cardinalidad. De la misma forma, empleados, si me posiciono en esta relación, me resaltan las columnas de empleado. Nuevamente me pone el 1 a donde el campo empleado es único. Requisito para formar cualquier relación: el uno de los extremos debe ser único. ¿Sí? De igual manera, estas relaciones él me las ha propuesto porque se llaman por el mismo campo. Yo podría negar alguna de estas relaciones dándole clic con el botón derecho y eliminar si es que, aunque tengan el mismo nombre, yo no quiero reconocer esa relación. Y las puedo volver a crear nuevamente con la opción de administrar relaciones. En administrar relaciones me van a indicar desde qué tabla hasta qué tabla, ¿sí?,
puedo pedirle que detecte automáticamente, que es el proceso anterior que lo había hecho, que va a tratar de localizarme, además de los nombres en comunes, que uno de los extremos tenga el conjunto de registros únicos, o puedo decírselo de forma manual. Para decírselo de forma manual, tendría que decir, quiero juntar pedidos con clientes, señalar cuál es la columna, o sea, de hecho me hace una propuesta, cuál es la cardinalidad, cuál es A1, aceptar, y ya tengo la relación. Puedo, si me equivoqué con alguna de las columnas, desde este administrador de relaciones puedo editar, si mira, no era con esta columna, era con otra. Y vamos a agregar la que nos falta con empleado. Entonces desde pedido hacia empleados, nuevamente hay que seleccionar, confirmar y cerrar. Entonces aquí volvemos a tener las relaciones. ¿Sí? El siguiente punto con el que vamos a trabajar tiene que ver con el modelado precisamente, y lo vamos a trabajar en la pestaña de datos. En la pestaña de datos yo tengo la posibilidad de ir definiendo para cada una de estas tablas algunos tipos. Por ejemplo, en la tabla de pedidos tengo una columna, ID fecha de pedido. ¿Sí? Es muy importante o interesante reconocer y trabajar con los tipos de datos con los que voy a detectar. Él ya me hace una detección inicial, pero si alguna columna no la estoy manejando con esta naturaleza, también poder hacerlo. Por ejemplo, para el importe ya me trabaja con números y valores decimales. En los tres casos, el empleado, los códigos de empleado me los trata como números enteros, los productos también como números enteros. A la hora del modelado, acá nos hace dos preguntas. Una es el tipo de dato y otro es el formato del dato. Quiero distinguir esta diferencia. El tipo de dato es la naturaleza del dato en sí. Un valor es un texto, un valor es un número entero, es un número decimal, un valor es una fecha y hora. Ahora, el formato es como yo quiero presentar en mis informes ese número. Yo tengo la regla que en mi compañía todos los informes que lleven números tienen que tener los separadores de miles, los valores negativos se tienen que poner de un color rojo o entre paréntesis o con el signo negativo. Ya hay una forma en la cual estamos acostumbrados. Yo siempre tiene que agruparme los montos de a 1000 millones y siempre mostramos los montos resumidos de esta manera. Cuando nos referimos a los meses siempre lo ponemos con año-mes, o nos referimos con las 3 letras del mes, o tenemos una convención, una dinámica de trabajar, y eso es importante decirlo en el modelo. ¿Por qué lo digo en el modelo? Porque después cada uno de los reportes que hacemos con esos campos respeta esa regla. A diferencia de cuando lo trabajamos en las tablas dinámicas, que digo, en la tabla dinámica yo digo, marco un campo de celdas y digo, con esto quiero hacer una tabla dinámica, y había sido que tal campo es un valor moneda, y le digo que me ponga el símbolo de guaraní en los separadores de miles, que no me ponga decimales. Ahora tengo que hacer una segunda tabla dinámica, tengo que volver a dar todas esas órdenes de formato. Si actualizo el origen de datos, me va a sacar el formato de todas las tablas dinámicas. Tengo que volver a tabla dinámica por tabla dinámica, decirle que el importe me lo trate con puntos decimales. Detesta verme director, los números no entiendo dónde son millones, miles. Entonces es muy importante que para no hacer retrabajos, lo digo en el modelo de datos y eso se lleva a cuantos lugares donde se use el campo de importe. También para las configuraciones de fecha y de otra naturaleza de información. Otro de los puntos que podemos ir indicando a la hora de clasificar datos, por ejemplo, para clientes tengo ubicaciones, tengo ciudad y país del cliente, y donde puedo en la categoría de datos decir, para datos geográficos quiero que esto sea un país o una región, quiero que la ciudad del cliente me lo marque como una ciudad. A los campos que sean geográficos él me les va a marcar con el mundito. De la misma manera,
a otras columnas que tengan que ver como numéricas o de otra índole, yo puedo decir si voy a